Buenas tardes a todos. Una muy breve introducción, nada más para que conozcan cuál ha sido el recorrido que hemos llevado adelante desde Moneda Par y después dar paso a las intervenciones de los expositores que creo que tienen una prolongada experiencia, conocimiento y capacidad intelectual como para abordar este tema. Bueno, agradecerle a Daniel, lamentablemente que no pudo estar, a Verónica, que sí pudo estar, y a Julio Pereira, que bueno, nos facilita estas instalaciones. Siempre esto suena cuando hay que hacerlo, ¿no? Bueno, nada más una breve introducción para ver cuál es el estado del arte, cuál es el estado del avance de esta experiencia de construcción de una moneda social con las características que tiene PAR, y además de las tradicionales cuestiones de la moneda social, ha incorporado un avance tecnológico que es subirnos a la última de las grandes transformaciones tecnológicas, que es la cuestión de blockchain, ¿no? Y de esta nueva tecnología que aparece en Internet, y tan a tono y tan a cuento de los problemas de nuestra sociedad y de nuestra organización económica, social e institucional, ¿no? Si hay algo que se ha destruido en Argentina es la moneda. Pensemos que en los últimos 50 años le hemos quitado 13 ceros. 13 ceros no es dividir por 13 millones, son 10.000 millones de millones. Es la devaluación que sufrió nuestro signo monetario, la pérdida de la confianza en instituciones monetarias de crédito y de ahorro es una de las características de nuestro funcionamiento como sociedad y como economía. Y la posibilidad de tener tecnologías de última generación que de alguna manera podamos usar para tercerizar esa confianza, es decir, para transferirle ya no a una persona, a un líder carismático o a una institución, sino a un sistema informático que no puede ser alterado. Estos registros y esta contabilidad, ¿no? que necesitamos que sea trazable, transparente. Bueno, es un desafío interesante, ¿no? Por eso es que nos hemos preocupado y trabajado en el desarrollo de Moneda Par. Hoy tenemos, la verdad, el honor de que nos acompañe Adela Plasencia, que fue una de las inspiradoras de Moneda Par, en el sentido de que nos ayudó a la conceptualización teórica en el inicio. Hay la moneda como bien común, los bienes comunes creo que es la gran discusión de la sociedad planetaria en la que vivimos, ¿no? Porque no solo son los bienes comunes de los argentinos, sino de todos los humanos, y allí podemos poner la democracia, el conocimiento, y también la moneda, porque la moneda hoy en una economía monetaria como la que vivimos es tan esencial como el agua a la biología. Y bueno, lamentablemente nuestras instituciones monetarias están muy dominadas por políticas que hacen de la restricción monetaria y de la asfixia monetaria su centro de política económica, con lo cual estamos hablando de que hoy estamos digamos, llevando a la muerte a millones de pymes o miles, para no ser tan dramático, porque incluso no tenemos 1 millón de pymes todavía acá en Argentina, pero estamos cerca. Miles de pymes y miles de empleos que son destruidos por esta restricción monetaria. Bueno, Adela nos ayudó en ese inicio, así que la verdad es un honor que esté hoy aquí con nosotros. Bueno, Sebastián Valdecanto es nuestro gran economista en jefe, gran no solo por su estatura, podría jugar en cualquier equipo de básquet y de vóley, pero nosotros lo hacemos jugar,
jugaba así, pero más te estás dedicando a la economía y bien que haces. Sebastián es un economista de verdad, no es de los que escuchamos en la radio ni en la tele, es de los que mira los problemas desde una concepción, yo diría en algún aspecto keynesiana o ortodoxa en lo keynesiano, pero con todas las, digamos, con todas las variantes que hoy la política y la teoría económica tiene, ¿no? Bueno, también el honor de que Ricardo Orsi, que es también uno de nuestros grandes apoyos, porque también en un momento de nuestro recorrido nos encontramos con Ricardo, de quien leíamos y de quien aprendíamos, y verlo de repente que se interesaba en nuestro proyecto fue un gran apoyo, ¿no? Porque uno va recorriendo un camino y se encuentra con dificultades, pero cuando uno, además de las dificultades, encuentra apoyos, ahí toma un poco más de energía. Así que bueno, Ricardo no solo nos alumbra en lo teórico, sino que es parte integrante del nodo Boedo y desde ahí estamos en esta, digamos, este aprendizaje, ¿no?, empírico de cómo llevar adelante esta moneda. Bueno, y tener también el honor de tener a Rodolfo Pastore, un reconocido catedrático e intelectual de la economía social. Y bueno, con esto un poco voy terminando y dándole la palabra a Ricardo. ¿Qué tenemos por delante? PAR hoy ha dejado de ser una idea y un proyecto, es una realidad. Cerca de 6 nodos en funcionamiento, una de las pocas experiencias en blockchain en el mundo, en materia social, más de 15 nodos en barbecho, como se decía, que no sé si alguien sabe qué quiere decir, pero quiere decir que está ahí, a punto de nacer, en incubadora, está muy bien. No sé si en incubadora, está ahí en la pancita todavía, me parece que... y bueno, una realidad que nos tira a diario situaciones complicadas, una gran incomprensión del tema. Creo que esto es lo que han logrado, es el triunfo del neomonetarismo, ¿no? Que nadie entienda esta cuestión de la moneda. Sabemos que necesitamos salud, dinero y amor. Poco entendemos del amor, poco más de la salud y muy poco del dinero. Y correr el velo de cómo se crea el dinero, quién lo crea, y de la posibilidad de recrear ámbitos de intercambio y de cooperación y de reciprocidad, la palabra es reciprocidad, nos hace acordar a esa idea de, digamos, de los 3 motores, ¿no?, de una economía, ¿no? De una economía puede tener un motor en el mercado, ¿no es cierto?, donde es el lugar del intercambio, pero también es el lugar del egoísmo. En el Estado, con su necesidad de un ente que redistribuya los recursos y las riquezas, y el ámbito de la economía social, donde reina otros valores, el de la reciprocidad, el del mutualismo, el del cooperativismo. Y nosotros creemos que ese sector de la economía argentina es sin duda uno de los motores que tiene que alumbrar un futuro muy complicado. Muy complicado porque en lo financiero, en las finanzas, digamos, de la cuestión de la deuda, de la tasa de interés, de los bancos y todo ese sistema tan, bueno, no podríamos hablar muchísimo de esto que nos legó Martínez Dios, pero que evidentemente no sirve para... El dinero tiene que estar al servicio de la economía, ¿no? El dinero debe servir y no gobernar, esto lo dice el Papa Francisco. Digo que una de las cosas que quiero decir es que no es el Instituto Cafiero el que ha promovido la moneda PAR, sino que algunos del Instituto Cafiero somos parte de PAR y esa sea esa duplicidad, pero básicamente esto viene más impulsado de la lectura de la Laudato Si del Papa y toda esa idea de una revisión
la cuestión de la sustentabilidad ecológica, ambiental, social y también económica. Bueno, coincido totalmente con lo que dijo Daniel. Esto no es un proyecto para una coyuntura solamente, sino que pone en el debate la cuestión de las economías locales, de los municipios, del desarrollo local, de cómo lograr que la riqueza que se produce en mi municipio no termine viniendo, primero pasando por la capital federal y después terminando en una offshore en cualquier paraíso fiscal, que de eso se trata. La moneda es un acuerdo social y la moneda crea un circuito económico. Si analizamos el problema de la Argentina, es básicamente un problema monetario. Los ricos de la Argentina, por distintas razones, y no todos los ricos, sino los que tenemos un pesito de más, no se ahorra en la moneda local, sino se atesora en dólares. Y esa cultura está muy metida. Y eso es lo que determina la enorme fuga de capitales que hay en Argentina. Y esa enorme fuga de capitales es la que determina nuestra dependencia externa de los capitales financieros y de las inversiones extranjeras. Y eso es un círculo que se creó al introducir el dólar como moneda hace 40, 45 años con fuerza de lo de Martínez de Oz. Desandar eso va a ser difícil, pero mientras eso se produce es bueno que avancemos en esta construcción de una moneda social, de nodos. Después vamos a hablar un poco de la experiencia, y creo que es la manera concreta que tenemos de avanzar en una economía que no sea de tanta escasez y que sea de abundancia como tiene que ser en un país como la Argentina. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra a Ricardo Orsi. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, como siempre digo, antes de empezar una charla, yo formo parte de un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Luján, que desde el año 2005, junto con Adela, con Borelo y con otros integrantes que se van renovando, porque bueno, van haciendo sus tesis y van colaborando en la medida en que nosotros colaboramos con ellos van colaborando con nosotros con su construcción de conocimiento. Vamos estudiando en principio aquellas monedas que sobrevivieron a la crisis de los trueques, luego los cambios en términos de relaciones sociales y económicas que generaron estas monedas y finalmente la sustentabilidad que pueden tener, ¿sí? Y hoy lo que nos reúne, que es un caso específico, que es la moneda par, de la que Sebastián va a hablar específicamente un poco más adelante, es también parte de nuestros intereses, porque creo que es una forma bastante rápida de eliminar ciertos problemas que se generan cuando se opera con moneda papel, por ejemplo. Pero yo voy a empezar desde un poquito antes y voy a empezar desde nuestra concepción del dinero, ¿no? Para ir sacándonos un poquito los sentidos comunes que tenemos sobre la moneda. Digo, el dinero es una institución central en nuestras vidas hoy. A partir de ese proceso de mercantilización creciente que sufren nuestras economías, todas nuestras necesidades se satisfacen a través del sistema de compraventa del mercado intermediado por dinero. Hoy todo es mercancía. Por lo tanto, compramos todo lo que consumimos. La moneda y el crédito se han vuelto imprescindibles para nuestro día a día. Vivimos en una sociedad de mercado, como plantea Polanyi, donde la moneda papel acuñada por los bancos centrales, como la moneda electrónica emitida a través de la creación secundaria de dinero por los bancos comerciales, son el medio necesario para adquirir los bienes con los que satisfacemos nuestras necesidades. El dinero intermedia nuestras transacciones, nos permite valorar las mercancías, a través de él adquirimos bienes y servicios, pagamos nuestras deudas, atesoramos riqueza. Sin embargo, es una mercancía equivalente general, como lo planteaba Marx, una mercancía ficticia, como lo planteaba Polanyi, sobre la que no tenemos control, ya que son los estados nacionales, en el mejor de los casos, quienes deciden cuánto dinero habrá en circulación. Sin embargo,
Hoy, el propio Estado se ha convertido en un control poco confiable de la emisión y la regulación del dinero bancario, como lo demuestran las últimas crisis provenientes de burbujas financieras, con las consecuentes crisis ciudadanas, de las cuales la que comenzó en 2008 mantiene hasta hoy a los países de Europa, España, Portugal, Grecia, en un estado de compromiso sistémico que pone en cuestión al propio sistema financiero mundial y deja en jaque a grandes porciones de la población, las cuales perdieron sus empleos y están hipotecadas al punto de que muchas han perdido sus viviendas. El monopolio entonces de la emisión y el control de la moneda, ejercido hasta hoy por los bancos centrales, se ha mostrado desprovisto de herramientas para controlar estos excesos, que son llevados a cabo por el sistema financiero concentrado y son ineficientes en controlar la circulación monetaria, especialmente en los sectores populares, allí donde la moneda siempre se torna escasa. Los controles de los bancos centrales han sido sobrepasados por la creciente incertidumbre y volatilidad de las monedas y el crecimiento exorbitante de los mercados financieros. Hoy el 95% de la moneda, del dinero, que circula en el mundo es dinero electrónico. Solamente un 5%, alrededor de un 5% es dinero acuñado, moneda papel. Recordemos entonces que la moneda oficial responde a los imperativos de su origen. Estados nacionales que necesitaban afianzarse en un sistema capitalista que atravesaba sus primeras etapas de desarrollo. Por lo tanto, es una moneda que reproduce los principios que estructuran el capitalismo. Una moneda que promueve el paradigma del crecimiento permanente en un mundo que hoy ya reconocemos como limitado, la prevalencia de la práctica de la competencia por sobre la cooperación y el modelo de una sociedad compuesta por individuos que solamente buscan la satisfacción personal. En este contexto y a partir de la crisis del 2008, vemos resurgir en Europa las monedas complementarias y sociales, monedas creadas por una comunidad que decidió ejercer su poder ciudadano y generar un medio de cambio y de pago allí donde la moneda oficial resulta escasa, evitando que acaben con sus economías locales. En la actualidad existen en el mundo más de 5.000 experiencias de monedas complementarias y sociales. En Francia hay alrededor de 25, en España otras 80, en Grecia también se reflejó por la crisis este surgimiento de las monedas sociales. Pero esta idea no es nueva. En el mundo y en la historia existieron siempre un sinnúmero de monedas locales que en periodo de crisis han actuado contracíclicamente y han permitido a las comunidades locales organizadas paliar y hasta evitar las crisis que los desahucian. En la mayoría de los casos, estas monedas ciudadanas han sido reabsorbidas luego de las crisis por los bancos centrales, quienes retornan a ejercer su soberanía monetaria y el monopolio sobre la emisión de la moneda al final del periodo de recesión. Pero algunas de estas experiencias han sobrevivido, son prácticas que atraviesan con fortaleza y las crisis y continúan su camino aún en épocas de auge. Generan acciones microlocales, pequeñas, pero que constituyen un entramado social que les permite seguir funcionando y creando sociedad. Son experiencias que se sostienen en el paradigma del desarrollo local y el desarrollo desde lo local, como lo plantea José Luis Corallo, y en los principios de otra economía, sabiendo que sus acciones redundan más fuertemente en la actividad de sus territorios que el esperado derrame inducido por las políticas gubernamentales a nivel nacional. Estas son las monedas que nos interesan a nosotros, monedas que trabajan para la construcción de otra economía. ¿Qué ha sucedido con estas monedas que sobreviven luego de las crisis? La creación de un sistema monetario local permite generar circulante allí donde no lo hay, promueve el incremento del nivel de actividad en los territorios en los que circula, pero también genera ciudadanía. Crea ciudadanos conscientes que a través de la creación y la gestión de una moneda complementaria, en este caso al oficial, puede incidir perceptiblemente en la realidad que le toca vivir. Manejando su propio circulante que incorpora sus propios valores, pueden resolver situaciones del día a día, así como contribuir al desarrollo de sus comunidades y asistir a la población local más necesitada.
En este sentido, el potencial pedagógico y emancipador de la creación de moneda social, así como sus resultados en términos de desarrollo local, nos permiten pensarla como un importante instrumento para la creación de ciudadanía, en búsqueda de una nueva política para una nueva economía. Sobre las monedas complementarias y sociales en general, habíamos dicho que no son un fenómeno nuevo y que han existido en distintas épocas. Si nosotros vamos a la historia del dinero lo podemos comprobar. Y estos más de 5.000 dispositivos se hayan distribuidos en más de 60 países de todo el mundo, entre los cuales se encuentra, muchas de ellas se encuentran en América Latina. Los modelos son diversos, desde sistemas de crédito mutuo como los LEDs, como la moneda PAR, hasta bancos de tiempo y bancos comunitarios, desde sistemas de intercambio totalmente electrónico hasta redes de trueque con moneda papel, como hubo en Argentina en el periodo 1995-2002, desde sistemas de moneda y crédito bancario como el de Fortaleza en Brasil, hasta monedas complementarias promovidas por los propios estados, como el intento de Venezuela, el intento que hubo en Ecuador y en el caso de algunos municipios en diferentes países. Los intentos de clasificaciones de estas monedas permitieron de alguna manera encontrar algunos parámetros de comparación, pero lo cierto es que cada sistema monetario plantea sus propios objetivos y hasta sus propios paradigmas, ya que responde a necesidades diversas y cambiantes. Por otro lado, existen límites al desarrollo de estos dispositivos, cosas que todavía no hemos podido evitar, que aún no se han podido superar en las experiencias conocidas. El pasaje de lo micro a lo meso y a lo macroeconómico, el problema de la no acumulación, porque acumular es un problema, pero no acumular también es un problema, las tensiones inherentes a la convivencia de estas monedas con el sistema de moneda oficial, entre otros. Un pequeño recuerdo de lo que fue la experiencia de las monedas sociales en Argentina. Comenzó en 1995 la experiencia del trueque con la red del trueque, la red global del trueque, y esto sucedió a partir de las clases medias empobrecidas por la crisis socioeconómica que en 2001 se volcaron masivamente estos mercados. El trueque en rigor fue un tipo de mercado solidario con una moneda social que nació a mediados de los 90 y creció exponencialmente hasta la fuerte crisis económica que sufrimos a principios de siglo. Todo lo de acá creo que lo recordamos. Algunas estimaciones indican que entre 2.5 y 6 millones de personas llegaron a participar de esta experiencia. Luego de las crisis económicas del 2001-2002, solo unas pocas prácticas sobrevivieron al colapso de la red global del trueque y la red del trueque solidario. Esta crisis fue producto de la profundización de la crisis económica del 2002, la ruptura de cadena de abastecimiento y cobros y pagos a nivel nacional que amplió fuertemente la escala de los mercados de trueque. O sea, en una estructura que estaba preparada para unas 100.000 personas, de un día para otro entraron 1 millón. Pero lo cierto es que algunas experiencias sobrevivieron y hasta hoy perduran prácticas que sostienen diversas tecnologías y paradigmas que han logrado funcionar aún en periodos de crecimiento acentuado del nivel de actividad, relativizando las visiones que plantean a la moneda social como un dispositivo de funcionamiento exclusivamente anticíclico. O sea, la moneda social no sirve solamente para paliar las crisis, ¿sí? En este sentido, nuestro objetivo en esta exposición es plantear la vinculación que existe entre los dispositivos de moneda social y el desarrollo de la economía popular a partir de los valores de la economía social y solidaria. Para nosotros la economía popular es la base sobre la cual puede construirse una futura economía social y solidaria. Y con el objetivo particular de aportar a la idea de que la creación y gestión por parte de los sectores de la economía popular de una moneda social contribuye al desarrollo de otra economía, al fortalecimiento de una economía con una lógica diferente a la lógica dominante, sostenida en el trabajo y en la búsqueda de la satisfacción intergeneracional de las necesidades legitimadas por una comunidad. En este sentido,
es que nos interesa analizar los cambios que las experiencias de moneda social han tenido como prácticas de la economía popular en la búsqueda de una mayor autonomía, mayor autogestión, participación y solidaridad. ¿Cuál sería la concepción tradicional de la moneda que deberíamos corrernos de la cabeza, que hemos estudiado todos y que no nos sirve para pensar las monedas sociales? Tiene que ver con las dos más importantes tradiciones académicas, que tienen paradigmas muy diferentes. Por un lado, la teoría neoclásica, que considera la moneda como un facilitador de los intercambios en un mercado que intercambia bienes reales, planteando la neutralidad de la moneda, en términos de Schumpeter, y otra a la moneda como una mercancía equivalente general, como lo planteaba Marx, que tiene por detrás a las relaciones sociales económicas, que serían el fundamento de lo económico. Ninguna de ellas capta la necesidad de pensar a la moneda como una esencia en esta sociedad mercantil capitalista. No vamos a discutir sobre estos paradigmas porque, bueno, no es el objetivo de esta charla, pero a nuestro entender ellos no han logrado darle a la moneda el lugar conceptual que necesitamos para comprender al fenómeno monetario en su actual complejidad. Y entonces tratamos de encontrar el sentido a partir de otros teóricos, los teóricos de la desmaterialización del dinero, Aglietta, Orleán, Ingham, Baudelaire, Kurnitsky, bueno, son un montón, pero la búsqueda es desnaturalizar a la moneda, desnudar su carácter de lazo social, desnudar su carácter de un complejo entramado de relaciones sociales que puede incidir directamente sobre la reproducción social. Resulta entonces fundamental esta desnaturalización de la moneda para valorar la condición de existencia y su potencialidad como moneda social. Todos estos teóricos coinciden en que el origen de la moneda se encuentra fuera del mercado. O sea, olvidémonos de la fábula del trueque, olvidémonos de que el dinero surge para evitar la doble coincidencia de voluntades y la necesidad, porque el dinero existió mucho antes y existió como un bien de tipo sacrificial que luego fue evolucionando y cambiando hasta transformarse en aquello con el que se pagaba el tributo o con el que se pagaban las multas o con el que se pagaban las deudas con el Estado. Y que la moneda también, coinciden estos teóricos en plantear a la moneda como un lazo social que posibilita la reproducción del sistema económico en el cual está inserta. Estamos colocando a la moneda en un lugar que antes no tenía. Pensar a la moneda como un origen muy anterior al dominio del mercado como mecanismo de distribución por excelencia nos permite considerar el cambio y la transformación, ya que la moneda tuvo en su historia formas diferentes a la mercantil que hoy conocemos. Comprenderla como un complejo entramado de relaciones sociales nos da la posibilidad de pensar en una moneda social que pueda promover disposiciones diferentes a las que se promueven dentro del mercado capitalista, a las que promueve la propia moneda oficial, y por lo tanto nos permite considerar la posibilidad de otra moneda para otra economía. El dinero entonces se convierte en la forma de lazo social que, como garante de la cohesión de la sociedad, porque es el que arbitra los cobros y los pagos, es una dimensión necesaria para la reproducción social. En este sentido, Lietaer afirma que distintos sistemas monetarios conforman sociedades distintas. Lietaer, que murió hace poco y nos ha dejado un legado importante. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta mirada de los teóricos de la desmaterialización del dinero sobre la moneda en el capitalismo actual? El sistema monetario en el capitalismo actual resulta claramente fiduciario, depende de un Estado nacional situado, es creado desde la deuda bancaria y esa deuda se salda a partir del pago de intereses. Citando un poco a Margaret Kennedy, que también falleció hace 2 años, hace poco, ella decía que si no existiera el interés compuesto, si no se cobrara el interés compuesto, no habría más crisis financieras en el mundo. ¿Sí?
O sea que tanto desde la ley del valor como desde la visión del interés compuesto uno puede justificar claramente por qué aquellos sectores que tecnoeconómicamente están más atrasados son los que siempre se encuentran sin circulante, los sectores populares, que son los sectores que a nosotros nos interesan. El dinero entonces en el capitalismo actual resulta claramente fiduciario y por lo tanto promueve, no necesariamente de manera consciente, este enfoque de crecimiento perpetuo. Hoy no es concebible un estado estacionario que no signifique estancamiento y crisis. Pensémoslo un poco, ¿qué es lo que crece permanentemente? No hay nada que crezca permanentemente, ¿sí? Sin embargo, nosotros pretendemos que un país, para que tenga buena salud, debe crecer permanentemente en un mundo que es limitado, ¿sí? La predominancia de la relación de la competencia sobre la cooperación y un paradigma mecanicista de la sociedad como la suma de individuos que persiguen la acumulación particular. ¿Cuáles son las consecuencias sobre la circulación monetaria en el capitalismo actual? Y aquí el dinero en el sistema capitalismo actual circula de manera que resulta abundante en aquellos sectores donde la lógica del capital está más desarrollada, mientras que en aquellos sectores más atrasados, entre los que se encuentran los sectores donde se desarrolla la economía popular, se encuentran con escaso o nulo circulante. De allí una de las razones por las cuales debemos crear y circular una moneda social, como complementaria en principio a la circulación oficial, proveyendo circulante allí donde no lo hay y valorando también aquellos trabajos que el mercado no valora, pero que nosotros como comunidad podemos decidir valorar. Por otro lado, las experiencias de moneda social generan una transformación en las relaciones sociales económicas, en tanto modificación pequeña y aún restringida a comunidades cerradas del lazo social que reproduce la macroestructura. Y ahora solamente, ya me falta poco, no me voy a apropiar del micrófono. Digo, simplemente recordar qué es una moneda social, ¿no? Cuando uno interpreta una moneda social por sus funciones, piensa en una moneda que sirva para la circulación y de la cual se evite el atesoramiento, porque el atesoramiento es quitar el dinero de la circulación, ¿sí? Tratando de crear una moneda no capitalista. En segundo caso, se subraya que una moneda social lo es en la medida que su origen haya sido comunitario, que ha creado por una comunidad previamente existente. Pero la definición que a mí me gusta más es la que Blanc propuso, Jérôme Blanc, un investigador francés, propuso en 2006, que plantea que las monedas locales, que no son emitidas bajo una lógica política ni lucrativa, sino sostenidas en una lógica ciudadana, serían sociales si presentan tres objetivos o motivaciones. El primero sería proteger el espacio local, privilegiando el uso local de los ingresos provenientes de una producción local. Estamos hablando ahí claramente de desarrollo local. Dinamizar los intercambios locales en beneficio de la población, negándose por ello a la acumulación, a la conservación y a la concentración de la riqueza, y transformar la naturaleza de los intercambios en tres planos, transformando a las personas de consumidoras o productoras en prosumidoras, o sea, productoras, consumidoras, revalorizando las capacidades productivas de las personas que no son valorizadas en el ámbito del empleo asalariado, transformando la relación que establecen las personas cuando intercambian, reencastrando, como decía Polanyi, la transacción en una relación humana que le exceda y que le dé sentido, y alejando los intercambios de la estricta lógica mercantil, o sea, operando en mercados solidarios, en donde las decisiones se toman de manera horizontal, y hay control de precios, hay control de circulante, ¿sí? Es en ese sentido en el que hablamos de una moneda social. ¿Resulta necesaria la moneda social para la creación de otra economía? Bueno, más allá de la necesidad de circulante, resulta difícilmente para nosotros una economía o un sistema de economía social que utilizando solo moneda oficial, ya que
esta reproduce las características propias del mercado capitalista, de allí la necesidad de operar con una moneda social que se constituye en una dimensión ineludible para la construcción y el desarrollo de otra economía. Si seguimos trabajando con la moneda oficial, vamos a estar condicionados incesantemente por la intrusión de la lógica del capital en cada una de nuestras transacciones. Cada vez que sacamos un billetito oficial, estamos reproduciendo, aunque no nos demos cuenta, la propia lógica del capital que sostiene la moneda oficial. Y por último, ¿qué sería para nosotros entonces una moneda social? Porque no toda moneda social promueve necesariamente a la economía social y solidaria, ni tampoco tiene las mismas características una moneda social para una economía del norte que para una economía del sur. ¿Sí? Estas monedas para nosotros deberían permitir, primero, adquirir una mayor conciencia sobre el fenómeno monetario, tratando de disminuir lo más posible el grado de fetichización que tiene la moneda oficial, ayudar a recobrar la dimensión política de la economía social, proyectar crecientes grados de participación en la creación y en la gestión de la moneda. Creemos que la participación en estos procesos, no solamente en el uso, sino en la gestión y en la creación de la moneda, son fundamentales para poder romper con viejos preconceptos. Que la moneda social llegue a ser gestionada por los sectores populares, que son el germen de las experiencias de economía social, que permita proteger el espacio local y dinamizar los intercambios, que permita redefinir y reconstruir el lazo social y lograr, a partir del potencial pedagógico impresionante que tiene la creación de una moneda social, generar redes de experiencia que les permitan crecer y replicarse. Finalmente, para nosotros concebir una moneda social que se sostiene en lógicas mixtas requiere pensarla como un elemento que surge para la transición, como una configuración transicional que puede devenir en estructuras diferentes en una futura economía. Con paradigmas heterogéneos, los sistemas de la moneda social nos permiten reapropiarnos del sentido profundo que origina su creación y su gestión, recuperando autonomía y poder conforme a una nueva ciudadanía en gestación. Si pensamos la moneda social como un instrumento para la transición, la estamos ya dotando de ideología y de valores, que al recobrar lo político de su gestación nos permiten evaluarla más allá de su conveniencia mercantil explícita y defenderlas como parte de la identidad de la comunidad que las creó. Si no es concebida de esta manera, a nuestro entender, su coexistencia con la moneda oficial la obliga a permanecer comprometida a los ciclos del capital financiero, tanto nacional como internacional. Bueno, seguro que quedan un montón de cuestiones que charlaremos más adelante con preguntas o con una discusión. Gracias. Bueno, vamos a pedirle al profesor Rodolfo Pastore que comente la charla. Después vamos a dar paso a preguntas sobre este tema. O sea, lo que les pido que las preguntas sean sobre lo que habla. Después va a hablar Sebastián Valdecanto más sobre la cuestión par. O sea, ahora es la cuestión del marco teórico. Rodolfo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Y bueno, es un gusto estar participando con todas personas que estamos interesadas y activas en todo esto, por esto estamos acá, ¿no? Así que está bueno como para desde aquí que salga intercambio de ideas y que salgamos después de este encuentro más fortalecidos para seguir la tarea en que cada quien está haciendo otra economía, otra moneda, intentando ir hacia otra sociedad, otra política, etc., ¿no? Ese es un poco el sentido. Y en ese sentido me parece que lo que, bueno, Ricardo nos ha presentado, Ricardo es un especialista en el tema, como han visto, como han escuchado, tiene muchos años trabajando junto con Adela, que está aquí a mi lado. De hecho, Ricardo es profesor del posgrado que nosotros tenemos en Economía Social y Adela también ha estado ahí. Adela trabaja en la Universidad de Moreno, universidad con la cual venimos trabajando también juntos estos temas.
Entonces yo quería compartir algunas ideas fuerzas a partir de, como disparador de lo que dijo, a partir de lo que me dispara lo que dijo Ricardo, para no vamos a repetir lo que ya dijo él también, ¿no? Pero sí algunas ideas fuerzas. En primer lugar, que creo que hay un tema muy importante que es no dejar la significación, porque ¿qué es el dinero si no es significación? El dinero es significación. Es una significación que valoriza y desvaloriza. Es una significación. La discusión en torno al dinero como un bien material versus el dinero fiduciario, esta idea de la confianza, esta idea del lazo social, etc., tiene que ver con las significaciones humanas, ¿no? Entonces, en ese punto es muy importante no dejar la significación en manos de los especialistas del establishment, ¿no? Porque esos especialistas del establishment, ¿qué van a hacer? Van a reproducir un discurso que es un discurso del que otra cosa no se puede hacer, que esto es lo que tiene que ser, etcétera, etcétera, etcétera. Una ideología en última instancia. Eso es la palabra que se usó históricamente para decir esto. En cambio, reapropiarnos de la soberanía, de la significación, y uso la palabra soberanía porque la quiero usar después en relación al tema que nos compete, para mí es central, y eso implica democracia. Y creo que lo que Ricardo hace, lo que Adela hace, lo que tantas y tantos compañeros hacen, es justamente democratizar la significación y poner en juego otros significados, otros debates, al discurso dominante. Y eso es lo que nos trajo. Nos trajo otra visión de la moneda, del dinero, donde el acento está puesto no ya en el mercado como asignador de recursos eficientes, no ya en la oferta a la demanda exclusivamente, no ya, etcétera, etcétera, en lo que se dice, en lo que se repite desde los medios dominantes, sino en última instancia, como él nos decía, en el lazo social, en la confianza, en lo común, es decir, en lo nuestro, y en lo que nosotros tenemos capacidad de tener soberanía sobre eso. Pero sin embargo, eso es lo que nos quita. Y con eso pasa al segundo punto. Porque en última instancia, el dinero, además de ser significación, es una soberanía. Es una de las supuestas soberanías estatales. Ricardo lo dijo, ¿no? ¿Cuándo la tiene? Porque hoy por hoy ya no podemos hablar de eso. O sea, la globalización, ¿no? La financiarización de la economía, ¿no es cierto? Hoy, Ricardo dijo, hay el 95% del circular, de lo que está en circulación, o sea, del dinero que existe, es dinero creado bancario, digamos, digital, o sea, no son los estados los que lo han creado. O sea, que hay otras monedas, no es que... Entonces, primera cuestión, monedas distintas hay, aparte de la moneda estatal. Entonces me parece muy importante eso, porque quiere decir que si hay otras monedas y hay instituciones encargadas de eso, ¿por qué las sociedades, las comunidades, no vamos a crear también nuestros propios medios de significación, de valorización, de intercambio, de facilitación, de comunicación, etc.? Entonces, pero también el problema de la financiarización actual es que los derivados que existen, derivados se les llama a aquellos activos financieros que no tienen ninguna vinculación ni siquiera con un acervo X como el banco. El banco por lo menos tiene un encaje sobre el cual genera crédito. Los derivados no. La crisis del 2008 es una crisis de derivados. Bueno, esos derivados hoy tienen una magnitud que han explotado. Es decir, vamos hacia una nueva crisis. Eso lo dicen todos los que saben algo de finanzas. Entonces, primera cuestión, no es que pasó la crisis. La crisis no se ha resuelto y va a seguir. El capitalismo convive con crisis, pero la financiarización necesariamente va a llevar a crisis recurrentes. ¿Y quiénes pagamos las crisis? Los pueblos. Así ¿quién pagó en el 2008 los estados centrales, la sociedad de los estados centrales, y vía la distinta distribución desigual del mundo, etcétera, los pueblos también del tercer mundo, ¿no? Entonces, la cuestión de la soberanía es muy importante, porque ¿qué hicimos las comunidades? Les delegamos a los estados, y ahí lo dijo Ricardo, una soberanía, en este caso la soberanía monetaria, como también la soberanía de la violencia legítima, ¿no? Y digo la palabra violencia porque, bueno, Ricardo no por el tiempo, pero lo ha trabajado mucho, yo lo leí a él más que nada,
acerca de la violencia que implica esto y no solamente la confianza. Eso, autores franceses, etcétera, dicen justamente eso, ¿no? Entonces, estas soberanías en la globalización pasan ahora a ser parte de los grupos de poder. Entonces, tenemos que recuperar soberanías. De hecho, el movimiento campesino lo pone claramente cuando dice recuperar la soberanía alimentaria, no la seguridad alimentaria. Y de la misma forma, la soberanía monetaria. Entonces, segunda idea, me parece fuerza que nos trae Ricardo, es esta idea, dicho de otra forma, pero a mí me parece que está ahí como idea fuerza, y lo que hacemos es eso, recuperar soberanía, porque la soberanía que el Estado tiene es una soberanía delegada, es una representación. Pero ante la falla, ante la crisis, ante digamos, la muerte planificada, porque a esto es lo que se lleva, las comunidades retoman su capacidad soberana. Bueno, y toda la discusión acerca de la otra gran cuestión, que para eso obviamente hay un elemento central que es la construcción de confianzas, porque finalmente ahí depende de eso, de la confianza. Ese lazo social está fundado en la construcción de confianza. Digo construcción porque es un proceso. La confianza es un activo social que algunos autores dicen es fundamental. La confianza no solamente es un activo en términos, no solamente es muy importante la dimensión política de la confianza, no habría ley si no hay instituciones, no habría instituciones si no hay confianza, ¿no? No habría contratos. De hecho, esta idea del dinero como su origen, digamos, en términos de algo que está más allá del mercado, esta idea de que hay un sacrificio por detrás, una deuda, etc., es una idea también de toda la actividad económica. Un contrato, dice Durkheim, su origen no tiene hay algo no contractual en el contrato, porque hay una confianza puesta. Por eso, por ejemplo, la ley, cuando nosotros vamos a cualquier situación legal, vamos a ver que vemos que hay una serie de ritos. Ese ritual es lo que viene a suplantar, dice Durkheim, la confianza, porque era lo que teníamos antes, cuando teníamos sociedades que no eran tan secularizadas, ¿no? El trato, el acuerdo, el darse la mano, ¿de dónde viene? Viene de ahí, de la ritualidad. Bueno, entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que la confianza a mí me parece central porque uno de los grandes problemas que tenemos en estas construcciones es cómo acumulamos confianza, no cómo acumulamos capital. Y la acumulación de la confianza es un tema porque la confianza es algo que cuesta mucho acrecentar, como todos sabemos, y que ante el menor situación, y nos decía Mario esto del amor, la salud y el dinero, ¿no? Todos los que hemos pasado alguna situación de amor en la cual nos han traicionado, sabemos que después recuperar esa confianza no es tan fácil, ¿no? La confianza es un activo social que se aumenta con su uso, como la reciprocidad. Es dinámico, aumenta con su uso. Pero un hecho de desconfianza puede desencadenar un proceso mucho más rápido en términos de esa construcción previa, ¿no? Entonces es muy importante, yo creo, la confianza. Cualquier construcción en moneda social, para mí, cualquier construcción en economía social, tiene que tener un pilar en la confianza. Por eso no tiene que ver con el discurso dominante de la transparencia y todo lo demás, que por detrás se esconde en realidad lo que ya sabemos de persecución política y demás. Pero es muy importante que cómo generamos esos mecanismos, esos relacionamientos, esos controles sociales, esas formas de vinculación, esas relaciones que multiplican confianza y que ante situaciones en las cuales se pueden producir desconfianza, de alguna forma podemos tener respuesta para socialmente también salir de esas situaciones de desconfianza. Yo creo que eso es central. Y por último, y con esto terminaría mi parte como para poder
abrir el juego al debate, que seguramente todos tendremos cosas a aportar. La cuarta cuestión que quisiera mencionar es la eficacia. Eficacia, eficiencia es un tema en debate. A mí me gusta hablar de eficiencia colectiva, porque no hay que regalarle la eficacia, la eficiencia al discurso económico dominante. Porque finalmente, puestos en el día a día y en la pragmática de la vida, todos vamos a ver, en última instancia, en qué medida esto en que estoy comprometiendo mis esfuerzos, mis voluntades, mis confianzas, me termina o no solamente satisfaciendo desde un punto de vista vincular, moral, relacional, sino también material. Porque aparte estamos hablando de laburantes que necesitamos laburar para ganarnos la vida, y en ese ganarnos la vida necesitamos entrar en dinámicas que nos permitan también tener en cuenta eso. Yo creo que la eficacia, la eficiencia son discusiones muy importantes que tenemos en la economía social en general, obviamente cambiando al discurso dominante, ¿no? Y que es muy importante en eso porque, por ejemplo, la eficiencia colectiva que se genera a partir de sistemas de confianzas. Eso lleva, estoy seguro, a reducir lo que los economistas llamamos costos de transacción, que son los costos por entrar en relación con otros, en un intercambio, en una vinculación, en la cual no tenemos garantía, seguridad de que el otro va a responder como acordemos. Bueno, si tenemos sistemas de confianza, los costos de transacción van a disminuir. De hecho, en muchísimas actividades económicas de la economía popular, social, no necesitamos papeles, no necesitamos andar recurriendo a un abogado para... ¿Por qué? Porque hay otra confianza puesta ahí. Serán confianzas en redes relacionales vinculares familiares, vecinales, de distintos tipos. Bueno, entonces me parece que la eficacia es muy importante porque el tema fundamental que tenemos hoy, y con esto cierro, es como decía Mario en ese sentido, es que tenemos al mismo tiempo sistemas monetarios y financieros que generan abundancias para los grandes poderosos, descomunales, porque son siderales las ganancias que tienen, y escaseces para los trabajadores de los sectores populares. Y nosotros tenemos que trabajar ahí generando estos sistemas de intercambio, estas monedas sociales, y además me parece que la moneda social lo que hace es algo que a mí me parece estupendo eso, que es vincular finanzas solidarias con desarrollo de sistemas de intermediación solidaria, de mercados solidarios, de mercados sociales, como se llama. Porque uno de los grandes cuellos de botella de la economía social y solidaria no es la capacidad de producir, porque eso lo tenemos, más, menos, podemos mejorar. Lo que no tenemos es la capacidad de que esa potencia del hacer, esa capacidad de trabajo, tenga una demanda suficiente. Y el dinero, y la moneda social en particular, lo que hace justamente es vehiculizar eso, y en ese sentido, en este contexto puede ser muy eficaz, trabajando con tecnologías que lo impulsen, como es el caso de moneda par. Yo creo que vamos hacia sistemas monetarios digitales, no solamente, esto ya es parte de la escena que están discutiendo los bancos y todo lo demás. Entonces es muy, muy importante que desde la economía social estemos en estas trayectorias. Seguramente son procesos iniciales de mucha prueba y error, de mucho esfuerzo inicial, pero me parece que el camino es ese, así que felicito por la iniciativa que se está generando y también muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, damos paso a las preguntas, que sean preguntas, no que sean exposiciones. Bueno,
Sí, para... ¿Cuál es tu nombre? Ricardo. Sí, perdón, Ricardo. Dijiste algo para mí sorprendente, que no entendí un carajo, y voy a hacer un carajo, no lo digo, respecto a que la acumulación es un problema, ya lo sabemos. Pero dijiste que la no acumulación también. ¿Qué es eso? Bueno, es un problema que tenemos los que operamos con monedas que facilitan la circulación y evitan la acumulación. Porque imagínense que si nosotros queremos armar un subsistema que sea, digamos, más autónomo y más autogestivo, tendríamos que también tener la posibilidad de ahorrar en esa moneda y poder comprar bienes de capital en esa moneda, ¿sí? Y entonces ahí se produce una fricción entre fricción entre la moneda como medio de cambio y la moneda como medio de atesoramiento y acumulación, ¿sí? Y es una fricción que todavía no pudo resolverse en términos de la utilización de una única moneda social, ¿sí? Entonces se ha pensado siempre, bueno, quizás pueda haber una moneda para la acumulación y una moneda para la circulación, pero todavía no se ha experimentado en eso lo suficiente. Quizás en Europa hay estructuras más interesantes, yo digo, porque allí hay una estructura que utilizan bastante en Francia que se llama el partenariado, en donde la sociedad civil se junta con las empresas de la economía social de un municipio, más el municipio, y entre los tres operan con esa moneda social. Entonces quizás es más fácil conseguir bienes que no son necesariamente bienes de consumo, herramientas, maquinarias, que puedan obtenerse una parte en moneda social y otra parte en moneda oficial, porque el problema es justamente siempre cómo proveernos de aquellas maquinarias o aquellos insumos que necesitamos para poder operar de manera autogestiva y autónoma en términos de moneda social. Entonces, la acumulación es un problema porque frena la circulación, pero también es un problema tener una moneda que no permita la acumulación, porque si necesitamos herramientas, maquinarias para nuestros emprendimientos, no vamos a poder operar para obtenerlas con esta moneda social. ¿Se entiende más ahora? Sí. Nuestra cuestión es justamente resolver. No, pero acá yo Pablo, tengo... no sé si... Bueno, sí. Sí, la moneda par me parece a mí que está en su espíritu, si hay una empresa, por ejemplo, muy grande, bueno, puede pedir tener un mayor uso de esta moneda, según tengo entendido. Hace tiempo que no voy a las reuniones federales, pero o si no, es una posibilidad abierta para cualquier otra moneda, decir, bueno, este grupo, esta cooperativa necesita tanto en moneda social, se hace un acuerdo y se le entrega esa cantidad, y bueno, después el desafío está que podamos ir a otra fábrica a traer nuestras herramientas, pero como que el volumen, por más que tienda a cero, hay posibilidades de irse a menos, a tomar deuda o usar mucha más moneda, porque son acuerdos políticos y de confianza. Entonces el desafío es construir la confianza. O sea, creo que por ahí puede haber una puerta a ese problema de la acumulación, que no necesariamente tenga que ser acumulación, sino capacidad para satisfacer la necesidad de tener esa herramienta. Creo que está abierto eso en esta moneda. Me parece que está esa puerta abierta. Una sola cosita, sí. Sí, no vamos a hablar de par, vamos a hablar de temas teóricos. No, solamente después hablamos si par puede... el tema es que cuando generamos una moneda social estamos generando un mercado solidario. O sea, no puede haber una moneda que no funcione en un mercado, y ese mercado tiene que tener determinadas características. Y el tema es que muchas de estas empresas que pueden operar con moneda par, luego van a tener que comprar sus insumos en moneda oficial. No está asegurado, no está terminado esta historia, y bueno, hay que ver cómo sigue, ¿sí? Pero en principio
principio, yo creo que la moneda que sirve para la circulación es complejo que también sea la misma moneda que sirve para la acumulación. Pero bueno, vamos a ver. Sí, Daniel, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Decíamos, viste recién, que parte de los insumos o parte de lo que hace falta, que después se vuelca al mercado de economía social y solidaria, se compra de manera oficial, que está expuesta a procesos inflacionarios. ¿Cómo se hace para que esa inflación no impacte en la moneda social? Bueno, depende. Hay monedas que tienen paridad con la moneda oficial, como por ejemplo, bueno, en la moneda par, ¿no? Entonces, lo que hace es absorber la inflación de la moneda oficial. Pero tenés la ventaja de que no tenés inflación en tu propia moneda. ¿Sí? Al tener una paridad 1 a 1 con el peso, no tenés inflación en tu propia moneda. Lo que pasó en la época del trueque, cuando no había una paridad 1 a 1 de los créditos con los pesos, fue que en la medida en que se iban incorporando más gente, pero la producción no llegaba a compensarlo, iba aumentando mucho el precio de los bienes en créditos, con lo cual no solamente existía la inflación en pesos, sino la inflación en créditos. Todavía no tenemos una forma de evitar la inflación en la moneda social porque todavía no tenemos un mercado autónomo, un mercado que no dependa en parte, en gran parte, de la moneda oficial. Digamos, las monedas que se han creado hasta ahora son monedas complementarias, más allá de que tengan pretensión de alternatividad, pretensión de constituirse en un subsistema, por ahora son complementarias, por lo tanto dependen de la moneda oficial y por lo tanto vos podés elegir si vos crees que podés generar una moneda más estable que la moneda oficial, no tener una paridad directa con el peso, o si aceptás la paridad directa con el peso y por lo tanto la inflación del peso para asegurarte de no tener inflación en la moneda social. No sé si se entendió. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Pablo de Chascomús acá. Primero me gustaría plantear el enfoque del que vengo. Soy parte de la sociedad de fomento del barrio donde vivo. Soy presidente de la comisión y jugamos mucho con el trueque entre familias afines en esto. Así que me interesa en algún momento intercambiar con personas que estén efectuando esas actividades. Las preguntas que tengo son mayormente hacia la moneda par. Sé que ahora no es eso. Tengo otras que son dos. Digo, ¿cómo hacemos para despegar a cualquier moneda social que se cree del rechazo a los patacones, a todos esos papeles que tuvimos en esa época? El rechazo que tiene cierto sector de la sociedad, ¿no? Y después, ¿qué resistencia puede encontrar una moneda social respecto del sistema dominante, digamos, ¿no? O sea, estoy seguro que hay poderes a los que no les interesa que exista una moneda social. ¿Cómo coexiste eso? La primera era... ¿Cómo despegar? ¿Cómo la mala imagen que crearon? Bueno, con los patacones simplemente... ¿Puedo sumar una? Porque tiene que ver con la de Belén, de Florencio Varela. Y como que no podía dejar de pensar cómo se generaría la conciencia social, ¿no? O sea, cómo se trabajaría para entender este nuevo modo desde la sociedad. Digo, si bien hay un camino que se viene haciendo desde la economía social y solidaria, ¿no? Como esta economía alternativa que están pensando en el mercado justo, digo, ¿de qué manera, no sé, si ya pensaron estrategias, digo, en que como que se pueda sustentar en el tiempo más allá de momentos de crisis, ¿no? Que es lo que decían. Bueno, esta es una estrategia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo que estábamos diciendo sobre el tema de los patacones, eso es muy fácil. Simplemente puedes explicar que los patacones los emitió la provincia de Buenos Aires y que por lo tanto no tienen nada que ver con el fenómeno del trueque
eran otra cosa, eran bonos provinciales, el Festival de los Bonos, eran, claro, cuasimonedas, bonos provinciales, que emitió cada municipio para poder pagarle a sus empleados, con lo cual queda fuera de las monedas sociales, son otra cosa. Con respecto a la crisis de los trueques, lo que podríamos hacer, y que yo intento hacer cada vez que hablo de los trueques, es recordar que antes de la crisis 2001-2002, durante el 95 hasta el 2000, hubo 1,5 millones de familias, o sea, más o menos 6 millones de personas que vivieron del trueque, que llenaron sus heladeras todos los fines de semana del trueque y que lograron superar la crisis a partir de operar en el trueque. Uno siempre se acuerda del final amargo que tuvo el trueque, bueno, y puede ser que sin duda que fue algo muy crítico, pero bueno, debemos recordar que yo, por ejemplo, cada vez que charlo sobre el tema del trueque, alguien levanta la mano y dice: mi mamá iba al trueque y estaba re contenta porque toda la semana llenaba la heladera cuando iba al trueque. ¿Sí? Entonces, recuperar todo lo positivo que tuvieron estos mercados de trueque en Argentina y la infinita sabiduría que genera el haber operado durante 5 años de manera casi autogestiva, con una moneda que llegó a incorporar, fue el mercado más grande de trueque que existe en la contemporaneidad, ¿sí? O sea, vinieron, y Adela lo puede decir porque hemos recibido investigadores de toda parte del mundo a estudiar el fenómeno del trueque, ¿sí? Simplemente porque vos podías ir con un arbolito a comprar a Tucumán y podías seguir comprando un arbolito acá, bueno, y eso después generó también otros problemas. Pero fue de una altísima sabiduría social lo que se creó en ese momento, más allá de su final, que no olvidemos que vino del lado del final de la economía argentina también, ¿sí? No es que cayó el trueque y estábamos bárbaros después, cayó el trueque, cayó la Argentina, caímos en default, caímos en la peor crisis que tuvimos que yo recuerdo, ¿sí? Sí, yo te quería contar esto de la posible resistencia que podríamos tener respecto de este tipo de experiencias y desarrollos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la enorme tiranía financiera que vivimos, los medios de comunicación. Nosotros le pusimos énfasis a 2 cuestiones. Uno, tener una moneda tecnológicamente basada en esta tecnología de blockchain, que nos parece que es una cuestión importantísima a la hora de, bueno, y esto se puede violar, el servidor, el atacar, el hackear, etc. Todas esas cuestiones que están cuando vos estás hablando de una moneda digital, ¿no es cierto? Y en eso creo que es un aporte interesante el que hacemos, en el de meternos en la tecnología blockchain, que después la vamos a explicar para que quede claro. Y lo otro, el gobierno de la moneda. O sea, nosotros aspiramos a que PAR sea una moneda democrática, donde cada nodo tenga autonomía para resolver la mayor cantidad de cuestiones y haya una federación de nodos donde se discutan los temas comunes de todos los nodos, pero aspirando a participación, trazabilidad y seguridad como cosas o fundamentos, ¿no? de la experiencia de moneda PAR. Y respecto de despegarnos de la silla, cuando hablas de esto, lo primero que surge es el trueque y lo malo del trueque, ¿no? En el sentido que la gente tuvo que caer en el trueque, ¿no? Caímos, eso me lo estaba por decir, pero dije no, en la escuela pública. Caímos en la escuela pública, nos caímos, bueno. Pero de esa caída, en esa caída, el problema es, me parece, que algunos creen vivir un mundo de fantasía y se encuentran con la realidad. Yo creo que uno de los aspectos más interesantes de esto es que
si no hay dinero, nos tenemos que relacionar de otra manera. Ya no es el dinero el que interviene en nuestras relaciones sociales. Son nuestras relaciones sociales las que pueden crear intercambios sin ese dinero. Y eso es un cambio tremendo. Es decir, es un despegue total de la filosofía de vida y de abordaje de los problemas sociales que hoy tenemos, ¿no? Por eso me parece que la idea de los mercados sociales, donde tenemos que buscar otros vínculos con nuestra comunidad, con nuestro barrio, me parece que eso es tremendo, eso es una creación de valor importantísima, ¿no? De valor social, ¿no? Perdón, la pregunta no me quedó respondida y voy a algo más concreto. Digo, hablo con productores agrarios, ¿no? Entonces sale, bueno, hagamos nuestra propia semilla y repartámonosla y no le compremos la bolsa a Cargill o así. Pero no podés andar con la bolsa de semillas en tu camioneta por la ruta porque te paran, te dicen, ¿dónde está el papel? Y te lo decomisan. No podés faenar tu propia vaca o tu propio animal si no es en un matadero donde te tienen que permitir entrar. Entonces hay ciertas encerronas, como hablábamos en la comunidad que tenemos de Chascomús, donde el sistema te dice, vos podés jugar, pero hasta acá. De acá además no podés seguir. Pero, ¿qué encerrona tiene esto? Porque digo, todos nos encontré en Facebook, decime qué más y podemos jugar un poquito ahí. Pero estamos seguros que no va a venir mañana, no sé, la Casa de la Moneda o alguna entidad que regule el dinero en Argentina y diga, esto es ilegal, no lo pueden hacer. ¿Cómo nos evitamos? Mientras haya crisis, no va a haber problema. Acordate que en todo el 95 hasta el 2001-2002, el trueque para el gobierno era como si no existiera. ¿Por qué? Porque estábamos en una crisis y de alguna manera se lograba que la sociedad pudiera comer más allá. Si llega a haber, digamos, si llegamos a tener sistemas de moneda social en momentos en donde el ciclo económico es bueno, y tendremos que generar una legislación como la que tiene Brasil, como la que tiene Francia, como la que tienen varios países que han logrado poder operar con esa moneda localmente. Mira, es la primera pregunta que yo me hice cuando empecé con todo esto. Dije, ¿qué pared tengo por delante? ¿Qué pared tenemos por delante? ¿Cuál es la pared que tenemos que sortear jurídica? La de organizativa, además ya sabíamos que esto era una tarea dura, pero dijimos acá debe haber, o vamos a ver si hay una pared. Y nuestra consulta, en lo que nos dijeron amigos, abogados, es que no hay ninguna limitación, pero absolutamente ninguna. ¿Por qué? Porque el Código Civil, que es el código de fondo que se aplica a estas cuestiones, establece que las obligaciones deben ser canceladas en la especie que fueron contraídas. Las obligaciones deben ser canceladas, o pueden ser canceladas, no sé si deben o pueden, en la especie que fueron contraídas. Quiere decir que si vos y yo nos establecemos una obligación, y yo te digo, te voy a pagar con pollos, y vos aceptás, y yo te pago con pollos. Y si yo te digo que te voy a pagar con pesos, y si yo te digo dólares, son dólares, y si yo te digo moneda par, es moneda par. Entonces, no hay en la legislación de fondo argentina ningún obstáculo para que una comunidad voluntariamente acepte obligaciones mutuas en un registro que tiene un celular o una libreta de almacenero. De eso se trata. O sea que olvídate de la cuestión jurídica. No olvídate, digo, no hay que olvidarse. No estamos obligados a usar la moneda peso argentino para todo. No estamos obligados a hacer todos nuestros compromisos, exactamente, sino que cada uno define. Mira, te voy a pagar en, no sé, en semilla o en pollo, lo que sea. ¿Está? Luego nosotros tuvimos una discusión muy fuerte, pero ahí ya nos estamos metiendo un poco en par, pero creo que vale la pena. Que es, sí, acá nos van a pegar un trompazo, mejor nos saquemos la cabeza. Hagámoslo esto afuera del sistema legal. Y tuvimos una discusión muy fuerte que nos llevó varios meses en el grupo. Y después prevaleció la idea de buscar la mejor encuadre legal, porque nos costó tantos años este Estado de Derecho, que con todas las limitaciones que tiene, pero algo es, para ponernos afuera, o sea, en el sentido
cuestión. Martín Fierro, que se iba al desierto, ¿viste? En contra de... Había ganado la independencia, pero el gaucho se tenía que ir a convivir con los malones. No, porque vamos a dar la pelea en lo formal. Y allí encontramos que en realidad lo que nosotros estábamos haciendo era un acto que se encuadra dentro de los actos de las mutuales. Las mutuales son organizaciones, está la ley de mutuales, ¿no es cierto?, que se organizan porque los mutualistas intercambian entre ellos bienes y servicios. Y hay un servicio específico de órdenes de compra. Que si yo acepto una orden de compra tuya, vos aceptás una de Adela, una de... Nos aceptamos órdenes de compra, y si alguien viene con una orden de compra, yo le voy a pagar, le voy a entregar un equivalente en el producto que yo estoy comprometido. A partir de eso se encuadró PAR dentro de lo que es una mutual. Se presentó ante el INAES ese servicio de orden de compra, que además puede ser electrónico. No dijimos vamos a hacer una moneda electrónica, porque entonces se prendían todas las luces, se ponían la red en contra. Entonces dijimos, bueno, vamos por acá. Y estamos, y pasó, y hoy PAR es eso. O sea, si alguien te para en la ruta, vos le decís, mirá, esto es una mutual y yo estoy llevando una mercadería que responde a esta orden de compra. Totalmente legal. Lo que no quiere decir que tengan que pagar. Si vos le tenés que pagar a un cana para dejarte pasar, eso es otra cosa. No. Si vos en tu semilla tenés que registrarla. Sí. Entonces la vaca la tenés que vacunar. Eso. Claro, todos los requerimientos sanitarios, nosotros hacemos cerveza, bueno, tenés que tener una RNPA, una RNE, ahora si yo la vendo en PAR o lo que sea, eso ya no lo... ¿Está? ¿Tienes una pregunta, Rodolfo? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Hugo Olivera, soy de Zona Oeste, soy de la primera promoción de técnicos de la TUES. ¿De dónde, perdón? De Castelar. Mi pregunta es la siguiente. Ahora sí se escucha bien. Buenas tardes, otra vez. Mi nombre es Hugo, soy de la TUES, de la primera promoción de la Universidad Nacional de Quilmes, uno de los privilegiados. La pregunta es la siguiente, se habló de moneda social y se habló también de una moneda virtual o tecnológica. En los últimos tiempos he escuchado sobre una que se llama Bitcoin. Me gustaría saber qué es, porque la verdad, con un concepto de necromoneda también, y digo, me suena o en algún momento me ha llegado a sonar, si nosotros que buscamos la formación o la creación de una moneda social, de una nueva moneda social, digo, el capitalismo entonces va a arremeter con el invento de otra moneda capitalista llamada Bitcoin, o tengo algún concepto confundido, digo, o qué es el Bitcoin, ¿no? Sería básicamente la pregunta. Vamos a dejarlo en la exposición de Sebastián. Esa es tu respuesta. ¿No quieres hacer una pregunta a Rodolfo, pastor, por favor? Si no hay algún otro, antes. Después la va a tratar con Hugo. Sí, a ver, no es fácil construir la pregunta, pero creo que está dentro de los ejes que yo considero de las propuestas y posición de Rodolfo. Y creo, ahí va la pregunta, ¿no es cierto?, que dijiste que cuesta mucho ampliar o construir confianza, y la confianza. Y lo asociaste con la reciprocidad, y también la reciprocidad, ¿no es cierto? Y también hablaste antes de soberanía. Entonces, mi pregunta es que yo le sumo, a ver si está bien, y buena pregunta, le sumo soberanía a la confianza y a la reciprocidad. Y si nosotros creemos que uno de los ejes de nuestra moneda PAR, ¿no es cierto?, es la confianza y la reciprocidad. Y la soberanía es un elemento que has puesto vos que me parece de sumo interés poder
tenerlo en cuenta. ¿Y qué tiene que ver la soberanía y las dificultades para crear confianza? Y a ver, vos con tu experiencia, a ver si está clara la pregunta. Bueno, digamos, hablo de soberanía porque es una reapropiación de una capacidad de decisión sobre algo que, en este caso las comunidades, las sociedades, delegamos en una entidad, en una institución, el Estado, que puede ser el dinero de curso legal, la fuerza de seguridad, las fuerzas armadas, etc. Lo que pasa es que en nuestras sociedades, en el capitalismo globalizado, financiarizado, los estados han perdido soberanía. Y esas soberanías han quedado diluidas en los grandes poderes transnacionales. Por eso creo que la propuesta de recuperar soberanías, en plural, y ya no como una soberanía de un Estado que se impone, sino que de una comunidad que construye soberanía en la construcción de lo común, creo que es algo que me parece que es muy potente, y por eso lo tomo de la noción de soberanía alimentaria, porque además se habla de eso, se habla de soberanía monetaria, ¿no? Pero hace muchísimo que se perdió soberanía monetaria. Entonces, ahora, en ese sentido, ¿cómo recuperar esa soberanía? Y sí, yo creo que está fuertemente basado en la construcción social, de ese lazo social que nos hablaba Ricardo, y esa construcción de ese lazo social en función de esas prácticas sociales que están cargadas de significaciones y de valores, porque los valores, en la medida que los principios, los valores, en la medida que no se hacen práctica, no se hacen carne, no se hacen hábitos, no se hacen, no operan, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Mario decía, bueno, participación, trazabilidad, seguridad. Esos serían como tres banderas de la moneda par. Bueno, no es que son cuestiones sencillas, van a aparecer problemas, van a aparecer dificultades en torno a eso. La respuesta que se dé a eso, en la dinámica social, en la construcción organizativa, en la construcción de lo común, va a ser en gran medida la reconstrucción de la confianza, la reconstrucción de ese lazo social, ¿no? Y por lo tanto, el fortalecimiento de la soberanía. Y obviamente, eso que tiene que derivar para mí, por eso hablaba de la eficacia, porque tiene que ser eficaz socialmente, tiene que servir para la satisfacción de las necesidades o para la reproducción o sostenibilidad de la vida, como se diga. Pero eso llevado en términos de cuestiones concretas, ¿no? Cuestiones de los sujetos que están involucrados. Más o menos por ahí. Pero me quería tomar dos puntos que me parecen muy interesantes porque creo que tienen que ver mucho con dilemas más generales en esta primera parte de la charla. En torno a lo que planteó Ricardo, que vos también preguntaste en torno a eso, acerca de la acumulación es un problema y la no acumulación es un problema, ¿no? Creo que es un tema muy importante ese, porque primero que está bueno distinguir entre atesoramiento y acumulación. Ya es un tema de distinción que no es por entrar en... pero está bueno distinguirlo, porque en realidad la oxidación va al no atesoramiento fuertemente. ¿Qué es el atesoramiento? El atesoramiento es sacar del circulante, decía Ricardo. ¿Cómo se saca del circulante? Bueno, si yo compro dólares y lo pongo en el colchón en mi casa, en la caja fuerte, eso es atesoramiento. O sea, no circula eso en la economía y por lo tanto no multiplica la economía. Eso es bien keynesiano, si se quiere. Pero lo mismo si fuego capitales. Eso también es atesoramiento. Cuando los que se llevan la plata afuera, los offshore y todo lo demás, y empezando por los que están en el gobierno hoy en día, eso es atesoramiento. No es acumulación. Y es una diferencia. No quiere decir que la acumulación no sea mala. La acumulación capitalista genera desigualdades, explotación, etcétera, etcétera. Pero ni siquiera esto es acumulación. Ni siquiera lo que hacen es acumulación.
Y otra cuestión en relación a la acumulación, de hecho hay autoras que me parece muy bien que hablan de acumulación solidaria. Y es una noción muy interesante esa de acumulación solidaria, porque empezar también a trabajar con esta idea de que la acumulación siempre es negativa, la acumulación capitalista es negativa. Ya cuando hablamos de acumulación solidaria, hay otra autora de economía popular que habla de, tomando a una autora mexicana, habla de acumulación fractal. Es una palabra un poco rara, es teoría... ¿Quién repetí? Verónica Gago se llama. Habla de acumulación fractal. ¿Y cuál es la acumulación fractal? La acumulación fractal sería la acumulación que nos lleva a concentración. Ella dice, bueno, ¿qué hace la economía popular? Crece, crece, y después ¿qué hace? Alguno de la familia se va y arma otro negocito. Es el frutillar, ¿no? ¿Cómo se expanden las frutillas? Bueno, largan una línea y se hunde en la tierra, y ahí sale otro. Pero de ahí sale otra línea y... Eso es acumulación fractal, es una acumulación original. Es una acumulación horizontal. Pero es acumulación. Después hay que coordinar todo eso. Porque en la acumulación solidaria no va a ser sin coordinación. Y eso es un gran problema. Porque uno de los grandes problemas es la coordinación, la cooperación, en términos de generar acumulación solidaria. Porque ahí, y esto es un debate ya más, entran a las tensiones entre el interés propio o el interés corporativo y lo común, ¿no? Una Federación de Cooperativas de Córdoba me decía, lo que pasa es que hay un individualismo colectivo que es muy fuerte. Me pareció brillante. Y sí, porque cada uno defiende a su grupo y compite, o sea, cooperación desde ya, pero hay cooperación y hay competencia también en las prácticas sociales. Entonces, bueno, es un tema, pero la acumulación, y con esto cierro, me parece muy importante esta distinción que hace Ricardo, porque yo creo que hay una noción más atrás que es el excedente. Es decir, las sociedades, los seres humanos generamos excedentes, por eso tenemos la capacidad de la reproducción ampliada. Lo que pasa es que ese excedente se lo apropian, se genera de una forma de explotación y se lo apropian un par, un grupo, ¿no? Cada vez menos. Unos pocos. Pero justamente, si el excedente lo acumulamos y lo fractalizamos, lo distribuimos en forma par, bueno, yo creo que vamos a otra movida, ¿no? Sí, la verdad que es muy interesante lo que decía Rodolfo y como la experiencia nuestra. Un breve comentario, digo, nosotros empezamos esto en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, está allí Andrea, y ¿qué notamos? Que las empresas no intercambiaban entre ellas. Y después fuimos al mundo cooperativo y dijimos, hemos encontrado la llave, pero no hay intercambio tampoco mucho entre ellas, es el individualismo colectivo. Y si pretendemos que crezca la economía social, tenemos que salirnos de ese individualismo colectivo y ver cómo mejoramos nuestra integración económica, ¿no?